Muy buenas noches, es miércoles, comenzamos Alicante Hoy, comenzamos a hacer un repaso por todos los temas que les hemos preparado para hoy. Esperemos que les guste el programa, la verdad es que vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos de cara al fin de semana, les vamos a contar también qué hacer en Alicante los fines de semana, cómo está nuestra comarca, nuestros municipios cercanos. Vamos a hablar de salud y, por cierto, vamos a comenzar hablando hoy de salud porque tenemos con nosotros a Cristina de Castro, directora de Cogales y logopeda. ¿Qué tal? Hola, Cristina, bienvenida. Gracias. Y Rodrigo Casaniti, que además, bueno, pues a Rodrigo ya le conocemos, es cara conocida ya de esta casa, director de Cogales y fisioterapeuta posturólogo. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. He conseguido aprenderme el nombre ya de vuestra clínica Cuesta. Y decirlo medianamente, Sí, con un acento medianamente aceptable, ¿no? Está muy bien. Si no, los franceses te van a echar la bronca. Claro, claro, por eso no me lo puedo permitir. Bueno, hoy a mí me gustaría que habláramos de esos dos grandes bloques, esas dos grandes especialidades que componen vuestra clínica, que son los bloques de inicio, que estaban desde el primer momento cuando la creasteis, y es el área de logopedia y el área de fisioterapia. Vamos a comenzar hablando del área de logopedia, lo vamos a hacer con Cristina además. Cristina, ayer tuvimos el Día Mundial de la Dislexia y es, imagino, una patología quizá más habitual de lo que pensamos, ¿verdad? Sí, sí, se suele dar mucho. De hecho, hace poco estuve mirando los porcentajes y alrededor de un 17% de la población es diagnosticada de dislexia. ¿Cómo podemos detectarlo? Bueno, se puede detectar desde un principio en casa, lo suelen detectar los padres, y en el cole suele haber algunos indicios, como por ejemplo una lectura muy lenta, cambiar las letras de sitio, incluso invertirlas, lectura y escritura en espejo también. Primeramente lo detectan en ese entorno y normalmente tienen que derivarlo al logopeda, que somos los encargados de diagnosticar realmente si es una dislexia o si es un retraso de la lectoescritura. Tengo que recordar que la dislexia se diagnostica descartando problemas visuales, problemas cognitivos y de audición. Y a partir de ahí ya hay que hacer una buena evaluación para poder establecer un buen diagnóstico. ¿Y cómo se trata, cómo se corrige? Me imagino que será muy importante comenzar cuanto antes cuando se detecta una dislexia, para evitar pues males mayores, ¿no? Porque imagino que muchos casos de fracaso escolar, en fin, pues vienen por aquí, ¿no? Sí, siempre la prevención es muy importante. En cuanto el niño empieza ya con el aprendizaje de algunas letras y sospechamos que hay algo ahí, conviene llevarlo a un logopeda para prevenir. ¿Vale? El diagnóstico no se hace tal cual hasta que no pasan 2 años del aprendizaje en sí de la lectoescritura. Sí. Y descartando lo que te he comentado antes, la visión, la audición, y por eso luego derivamos a los otros especialistas, al optometrista, para ver si realmente hay algo visual ahí que esté impidiendo una correcta lectura. Eso ya sería un retraso de la lectoescritura, no sería dislexia. Y luego el corregirlo, las personas con dislexia siempre lo van a ser, siempre van a tener dislexia, pero bueno, la reeducación es muy importante, la reeducación logopédica, para poder todos esos déficits poder solventarlos y que la lectura y escritura sea funcional. ¿Vale? Y de ahí también muy importante el diagnóstico para que en el colegio hagan las adaptaciones, que haya adaptaciones para poder facilitar la vida escolar al niño. Muy importante. Bien, hemos hablado de la dislexia, pero hay otros muchos problemas que tratáis los logopedas y que se tratan en Cogales. ¿Cuáles son, Cristina? En Cogales yo me dedico a la logopedia infantil. Entonces, pues trato dificultades de articulación, tartamudez, retrasos del lenguaje, retraso de la lectoescritura, dislexia, disgrafía, disortografía y los problemas asociados al bilingüismo también, en español y en francés.
Claro, porque fíjate que en un mundo en el que vivimos, ¿no? En el que la comunicación lo es absolutamente todo, es una parte tan importante para cualquier trabajo, ¿no? Sí. Antes pensábamos que, bueno, pues que tenían que comunicar los periodistas, los políticos, pero ahora mismo en cualquier empresa llega un día en el que tienes que hacer una exposición pública, tienes que, en fin, estamos comunicándonos absolutamente en nuestras relaciones sociales, personales, es decir, la comunicación es nuestra, digamos, nuestra herramienta quizá más importante y hay que cuidarla y tenerla en perfecto estado, ¿no, Cristina? ¿Cuál es el problema más habitual, más común con el que te sueles encontrar? Lo más habitual es la dislexia, retrasos de la lectoescritura, que no llegan a ser dislexia, y dificultades del lenguaje oral. Esos son los más problemas de pronunciación, algunos leves y otros retrasos graves del lenguaje. ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es el diagnóstico de estos problemas en la expresión oral, por ejemplo? Puede ser muchos factores, puede ser que haya una hipoestimulación del lenguaje, que al niño no se le haya estimulado correctamente o no le hayan hecho demasiado caso a nivel del lenguaje, puede ser por algún trastorno de aprendizaje que haya de fondo, pueden ser diversos factores. Por eso hay que hacer una buena entrevista también a los padres para descartar problemas hereditarios, un montón de Hablamos de datos. de niños, pero también se pueden dar estos problemas en adultos que no los hayan tratado en su momento, ¿no? Claro, sí. En la infancia. Sí. ¿Y tienen mejor solución o peor? Siempre los niños tienen mejor solución porque cuanto más tiempo pases, peor. Sí que se puede trabajar, pero bueno, siempre los niños, en cuanto antes pillamos el problema, mucho mejor. Claro. Bien, pues es uno de los, como decíamos al principio, de vuestras grandes áreas, ¿no? La otra es la fisioterapia. Rodrigo, cuéntanos un poquito qué áreas tocáis, qué subáreas tocáis dentro de esta gran área como es la fisioterapia. Bueno, tan la importante fisioterapia es una especialidad que siempre se ha estudiado y siempre se ha implicado cuando ya existe, por ejemplo, un problema, cuando ya hay un dolor, cuando ya hay una escoliosis establecida, entonces, o cualquier tipo de problema, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a trabajar nos hemos dado cuenta de que en realidad teníamos que ir siempre a la causa del problema. Entonces empezar a detectar todos los problemas las causas del dolor, las causas de las distintas disfunciones o alteraciones e intentar atacar la causa en sí, ¿no? Claro. Redundando. Y por eso luego me he especializado en el área de la posturología y eso me ha brindado un mayor entendimiento para poder solucionar esos problemas que nunca se saben por qué están, ¿no? Esa típica contractura que tienes en la espalda y por qué está esa contractura eterna en la espalda. ¿Por qué tengo una escoliosis? Las escoliosis, ¿tú sabías que las escoliosis no son idiopáticas, como dicen? Todas tienen una causa. La causa de una escoliosis o un trastorno postural, en el 90 y pico % de los casos, es por alteraciones visuales, por alteraciones en la boca o por alteraciones en los pies. Por ejemplo, personas que tengan pies planos, lo que hace el eje del cuerpo es desestabilizarse y lo que hace para compensarse es una escoliosis. Es como si tenemos un árbol y lo plantamos y lo ponemos, no está recto, lo ponemos de costado. Claro. ¿Qué va a intentar hacer el árbol? Para poder mantener su eje, intentar compensar y poder mantenerse en pie buscando el equilibrio. Entonces el cuerpo lo que hace es eso. Cuando hay una escoliosis siempre hay una causa. Entonces a nosotros la posturología nos ha brindado muchas satisfacciones a ese nivel también porque como complementariedad de la fisioterapia es impresionante. En tu caso, ¿cuáles son los problemas más frecuentes con los que os encontráis en la clínica? ¿Cuál es la dolencia quizá más recurrente entre vuestros pacientes? Bueno, tenemos desde pacientes deportivos que vienen con algún tipo de molestia importante, con desgarros musculares, con lesiones o con distintos tipos de alteraciones. También tenemos muchos casos de esguinces, por ejemplo, de tobillo,
y muchísimas contracturas y alteraciones de este estilo que te comentaba recién, muchas escoliosis y ese tipo de patologías. Así como también pacientes con fibromialgia, con artritis reumatoidea y pacientes, por ejemplo, que también tienen ictus, que han quedado hemipléjicos, también hacemos ese tipo de rehabilitación neurológica, que es bastante complicada realizarla, pero mientras antes se comience un tratamiento de rehabilitación en estos casos, es excelente. Claro. Luego la evolución es mucho mejor, ¿no? Depende mucho también el nivel del ictus que ha tenido esa persona. Vivimos un momento en el que parece que estamos todos muchísimo más estresados, ¿no? ¿Esto influye también a la hora de, pues, de esas contracturas o de necesitar acudir a un fisioterapeuta, no porque nos duela algo, sino para que, digamos, nos coloquéis en su sitio todo y volvamos a funcionar como tenemos que funcionar, ¿no? A veces vamos un poco encogidos, agarrotados, y esto pues, puede ser fruto del estrés, y últimamente, pues ya te digo, Rodrigo, parece que estamos todos mucho más estresados. ¿Lo habéis notado en la clínica? Sí, muchísimos de esos casos de contracturas de ese tipo de pacientes vienen realmente estresados. Entonces, bueno, siempre lo que nosotros recomendamos es que no hagan un tratamiento muy puntual en un momento determinado, sino que hagan algo de prevención. Cuando vean que no se están sintiendo bien, que acudan a un fisioterapeuta, que acudan a la clínica, para que de esa manera puedan decir, bueno, mira, tienes esto, si lo tratamos, claro. A lo mejor en vez de tener que venir 3 veces en una semana o 2 veces en una semana y luego seguir esa consecución, a lo mejor viene una vez al mes. Y yo tengo pacientes, por ejemplo, que están viniendo una vez cada 2 meses, cada 3 meses, entonces lo que hacen, ya saben que tienen la consulta conmigo, tienen que venir, hacen una puesta a punto y siguen con su vida. El famoso ajuste, ¿no? Es un ajuste, claro. Esa palabra que escuchamos, decimos, es que voy al fisioterapeuta a hacerme un ajuste. Claro. Y me deja nuevo. Exacto. ¿Eh? Sí. Bueno, pues la verdad es que yo creo que si con ello conseguimos no tener que esperar, como tú decías, Rodrigo, a tener el problema para resolverlo, sino que nos ponemos en vuestras manos y vosotros nos tratáis para evitar que lleguemos a ese punto extremo en el que ya hay que acometer, quizá, como se diría en términos urbanísticos, una reforma a fondo, pues muchísimo mejor. Sí, porque nosotros, por ejemplo, mira, una cosa que estoy intentando implementar, por lo menos ahora hasta fin de año, es que mucha gente que tiene dudas, que no sabe qué es lo que tiene que hacer cuando tiene una molestia o tiene un dolor, que directamente nos llame por teléfono y nos pregunte, sin ningún tipo de compromiso. Muy bien, pues así lo haremos, así lo recomendamos a nuestros telespectadores. Muchísimas gracias a los dos, a Cogalés, por haber estado hoy aquí con estos consejos que estoy segura que nuestros telespectadores van a aprovechar muy bien. Gracias, nos vemos pronto. A ti, Anabel. Nos vamos a publicidad, señores, volvemos enseguida. Hasta ahora.